¿Qué tal? Buen día. Permíteme que te explique esta temática tan importante cuando estamos haciendo o queriendo iniciar una investigación. Todo parte de los paradigmas de investigación. Vamos a ver entonces qué es eso, qué es eso del paradigma de investigación. Para esto tengo aquí una presentación que quiero compartir contigo. Primero vamos a ver paradigmas de investigación. Estamos con ello acotando el tema. Es decir, vamos a centrarnos en lo que son los paradigmas, pero propiamente para y en la investigación. Porque puede haber otro tipo de paradigmas, esto conviene aclararlo, ¿sí? De acuerdo a Thomas Kuhn, ¿verdad? Hay muchas formas en las que ya se han construido modelos y estos modelos sirven justamente para algo, en algo del quehacer humano. Entonces vamos hacia los de investigación. Correcto, empezamos. Paradigma. Se refiere justamente a eso, al modelo o patrón en cualquier disciplina científica o en cualquier contexto epistemológico. Es decir, el hombre ha buscado alternativas, ha buscado explicaciones, ha buscado construir cosas y cuando encuentra como esa fórmula, esa manera de hacerlo y que dice aquí, lo recorro una vez y me sale positivo, lo recorro otra vez, me vuelve a salir positivo, entonces va construyendo como un modelo de su quehacer, ¿sí? Es un patrón que lo va a ir aplicando, ¿sí? Así como lo hace la persona que es costurera, por ejemplo, tiene un modelo, tiene un patrón, porque sabe que de ahí saca una determinada prenda de vestir de ciertas medidas, con ciertas características y tiene el patrón. Cada que le piden una prenda de esas características, pues no tiene que volver a buscar todas las formas, sino que va a ir directamente al modelo o al patrón que ya tiene y que seguramente es de esa talla, es de ese modelo, tiene esas características que el cliente quiere. Entonces el paradigma en ese caso es su modelo o su patrón, ¿sí? En este caso estamos refiriéndonos a cualquier disciplina científica o cualquier contexto epistemológico. Esto se origina desde luego con los griegos, ¿sí? Que significa modelo, paradigma, modelo o ejemplo, a su vez tiene sus raíces, ¿verdad? Que significa demostración. Es decir, hay desde luego toda una historia en lo que va a ser el término en sí. Además, cuando estamos hablando de un paradigma, estamos hablando de sistemas básicos de creencias, basados en supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos. Es decir, creemos en algo. Se cree que con ese modelo, con ese patrón, lo resolvemos, ¿sí? Pero ese modelo no está aislado, no está fuera, no está desligado, sino que está muy ligado con los aspectos ontológicos, es decir, del ser, de quién soy, ¿sí? La parte de la epistemología y la metodología. Es decir, regresando al caso concreto del sastre, ¿sí? El sastre, desde luego, establece ese modelo ligado a su ser. Dice, pues es que es un modelo diseñado donde va impregnada mi firma prácticamente, porque es mi estilo, ¿sí? Y va dirigido hacia un sujeto también que busca esas características. Epistemológicos porque va a estar muy vinculado hacia cómo se va a generar el conocimiento, y metodológicos porque nos va a llevar también a los pasos concretos. También cuando hablamos de paradigma, estamos hablando de las creencias básicas, ¿sí? La metafísica, que tiene que ver con los principios últimos o los primeros, es decir, finalmente son creencias, ¿sí? Pero también representa una visión del mundo que define para quién la sustenta, la naturaleza del mundo,
el lugar del individuo en él y la extensión de las posibles relaciones con ese mundo y sus partes, como lo hacen las cosmologías y teologías. Es decir, estoy pensando en un mundo, estoy pensando en el lugar que tengo en él, ¿sí? Y las relaciones que se establecen justamente desde donde yo estoy, ¿sí? La parte cosmológica. Siguiendo sobre la misma idea, llegamos hacia Thomas Kuhn. Recordemos que esta obra máxima sobre las revoluciones científicas de Thomas Kuhn nos dice mucho para poderlo entender y poderlo comprender. Entonces dice Kuhn, respecto a sus concepciones de paradigma, ¿sí?, que es un conjunto de prácticas que definen una disciplina científica durante un periodo específico de tiempo. Es decir, esta forma, este modelo, este patrón, por lo tanto, este paradigma no será de hoy y para siempre, ¿sí? Tiene también una historicidad, es decir, nació en algún momento, ¿sí? Y también va a tener vigencia hasta cierto momento. Entonces, pero estamos en el concepto nos habla de que es ese conjunto de prácticas que van a servirnos durante un tiempo específico. Lo que se debe observar y escrutar, dice, ¿sí? Es decir, hay que estar atentos, saber cómo se registra ese paradigma y saber si nos es útil todavía, ¿sí? En ocasiones, a veces en la investigación, creemos que será el mismo paradigma que nos sirva para todos, y pues no, tenemos que observar y escrutar sus resultados para ver si es eso lo que estamos buscando. El tipo de interrogantes que se supone hay que formular para hallar respuestas en relación al objetivo, ¿sí? Y cómo tales interrogantes deben de estructurarse, ¿sí? Cómo deben de interpretarse los resultados de la investigación científica. Como estamos hablando de investigación, de paradigmas de la investigación, entonces significa que desde luego estamos atentos a este conjunto de prácticas, a este conjunto de interrogantes, la manera en que observamos, en que atendemos, en que estructuramos las interrogantes, pero también la manera en cómo interpretamos esos resultados, ¿sí? Entonces, cosa muy interesante. Vamos a ver algunas clasificaciones de los paradigmas. Siempre decimos que, ¿cuál es la clasificación? Es decir, ¿cómo se clasifican? Bueno, déjame decirte que la clasificación está dependiendo a veces del autor, de la escuela, de la tradición, del momento, de la discusión conceptual que se esté dando en ese momento. Entonces, una clasificación de qué depende, pues depende de eso, de qué estoy tomando yo como datos. Y entonces te digo que realmente las clasificaciones que vamos encontrando hay que tomarlas, hay que considerarlas. Lo más importante será siempre comprender ese proceso, esa articulación, esa inclinación que podría tener también nuestro autor que estamos leyendo. En este caso tenemos esta primera clasificación que va a ser muy a menudo que tú te la encuentras, ¿sí?, que clasifica los paradigmas de la ciencia en 4: positivista, pospositivista, teoría crítica y constructivismo. Me interesa que pongas atención en los 4 porque vas a ver cómo de aquí, de estos 4, si siguiéramos este autor, podríamos organizarlos en 2, ¿sí? Pero vamos al siguiente. La clasificación 2 nos establece que solamente hay 2 paradigmas: el positivismo y el interpretativo, paradigma positivista y paradigma interpretativo. Y que en el paradigma interpretativo está el sociocrítico, el dialéctico, el materialista y el histórico, ¿sí? Recordarás lo que te decía hace un momento. A ver, vamos, me regreso al 1. Mira en el 1, positivista, pospositivista, que sería 1, teoría crítica y constructivismo, que sería el 2. Pero bueno, estos son parte de los análisis que cada uno de nosotros realiza. Ahora vamos al 3. Vamos a ver si
encontramos relaciones como en el primero. En esta clasificación 3, quienes establecen esta forma de clasificarlo nos dicen que solamente hay dos, el positivista y el interpretativo. ¿Sí? Recuerda cómo estaba el 2. Me regreso al 2. Positivista e interpretativo. Pero decía que en el interpretativo, en este 2, hay 4 más. Hay 4 que están integrados. Ok, aquí dice que hay 2. ¿Sí? Que dentro del interpretativo está el crítico y el emergente. ¿Sí? Vas viendo ahora que prácticamente las cosas se van definiendo hacia dos paradigmas en las ciencias. Muy bien. El 4, paradigmas clasificación 4. ¿Sí? En este caso encontramos algunos autores que nos hablan de que son 4, que no son 2. ¿Sí? Y nos dicen que el 1 es el positivismo, el 2 es la dialéctica crítica, el 3 es el relativismo y el 4 la complejidad. En el primero, bueno, se integra el método hipotético deductivo. En el segundo, que es el dialéctico crítico, se integra la reconstrucción o la teoría de la configuración, que también es muy interesante. Y en el 3 es un posmodernismo empirismo, ¿sí? Y el 4, la complejidad, por primera vez aparece la complejidad, ¿sí? Y así vamos. Para irnos a comprender finalmente lo que sucede aquí, vamos hacia buscar entender el paradigma desde la propia epistemología, ¿sí? Lo que tú estás viendo aquí no es otra cosa más que la discusión, el debate, o también conocido como la agenda griega, ¿sí? ¿Por qué agenda griega? Porque desde los griegos es una discusión que se sigue y se sigue, y hoy vivimos todavía una discusión de esta naturaleza. Está en la relación del sujeto con el objeto, ¿sí? Recuerda que encontramos en la filosofía de las ciencias una relación entre estos dos. En algunos casos el sujeto, que es el argumento, que es el que sabe, que es el que puede procesar, que es el que aprende con H intermedia, ¿sí? Lo que está sucediendo en su exterior, y por lo tanto tiene a un sujeto que es el que le impacta, ¿sí? Y en esta relación hay una operación del conocer, es decir, yo soy capaz de conocer lo que sucede en el objeto porque yo soy un sujeto, ¿sí? Hay una relación ahí dialéctica, pero desde luego esto tiene sus propias dificultades cuando llegamos a querer aplicarlo el día de hoy. Hoy en día, por ejemplo, no todo, ¿sí?, se aplica al objeto. Es decir, yo sujeto no tengo enfrente para analizar solamente las ciencias naturales, es decir, no tengo una flor, no tengo un árbol, no tengo una piedra, no tengo una serie de vapores que están saliendo de la Tierra. Es decir, no es exclusivo el tema de la investigación hacia las ciencias naturales, sino que también tengo, en lugar de ese objeto, tengo a un sujeto, ¿sí? Entonces hay un sujeto que investiga y un sujeto que es investigado, y esta es parte de la discusión que vamos a estar siguiendo enseguida. Para esto hay que entender el tema del positivismo y el positivismo, que quiero dedicar rápidamente algunas palabras a esto. El positivismo, siguiendo con esa discusión de la agenda griega, ¿sí?, tiene siempre tres elementos que hay que considerarlos como categorías de análisis, que es la parte ontológica, epistemológica y metodológica, como lo decíamos al inicio. En la parte ontológica, bueno, está el realismo, es decir, supone que a tu alrededor hay una realidad que tú aprendes con H intermedia, ¿sí?, que esa realidad es impulsada por leyes, funciona por leyes y mecanismos naturales que tú no puedes cambiar, que son inmutables, ¿sí? Estamos explicando lo que es el positivismo. Entonces el conocimiento de cómo son las cosas queda convencionalmente resumido en la forma, ¿sí?, y en las generalizaciones libres que tú puedas hacer, temporales y en tu contexto, ¿sí? Por eso se habla que en un paradigma positivismo tú haces generalizaciones. Es decir, lo que encuentras aquí lo generalizas a cualquier otro contexto, ¿sí?
Entonces hay una relación causa-efecto, ¿sí? Se establecen leyes, se argumentan las posturas básicas del paradigma entre este ser que genera la conciencia y el objeto que es pues algo inerte, algo que está para ser aprendido solamente. Y la parte epistemológica es dualista y es objetivista, es decir, se supone que el investigador tiene una relación con el objeto, ¿sí? Eh, con, ese, con esa entidad independiente, que es independiente de ti. Vamos a ver ahorita en el positivismo lógico o pospositivismo que esto va a cambiar, ¿sí? Entonces tú eres capaz de estudiar ese objeto, incluso de influenciarlo a él, ¿sí? Influenciar ese objeto con una serie de estrategias, ¿sí? Y entonces tú llegas con tus propios valores y prejuicios a hacer su análisis, ¿sí? Y a partir de esa relación que tienes tú con el objeto, estás generando el conocimiento o un nuevo conocimiento, pero no hay reciprocidad, ¿sí? Y en el caso de la metodología, bueno, pues aquí vamos a encontrar que dentro de las metodologías que son aplicables a este tipo de investigación positivista van a ser particularmente las experimentales o manipuladoras, es decir, tú puedes manipularlo. Hay preguntas, hay hipótesis que son presentadas en forma de proposiciones y se sujetan a pruebas empíricas, pruebas de verificación, ¿sí? Pruebas de validez, ¿sí? Hay condiciones que tú las tienes controladas para que no pasen, manipulas en todo caso algunas cosas para que suceda lo que tú quieres suceder, en fin, cada uno de estos tiene sus propias metodologías. Y vamos al positivismo, es decir, después del positivismo, ¿ok? La ontología es un realismo crítico. Si tú te fijas, voy a regresarme, en el positivismo anterior no era esa parte, era un realismo, es decir, tú entendías que había una realidad o hay una realidad fuera de ti que tú vas a analizar. Muy bien, aquí ya se ubica que hay una realidad que es crítica, que se supone que existe, ¿sí? Y que puede ser imperfectamente comprendida o comprensible. Es decir, puedes tú llegar hasta cierto punto a poder entenderlo, pero habrá otras cosas que no las puedas entender, ¿sí? Porque hay mecanismos, hay, dificultades de que el ser humano pueda entenderlo del todo. ¿Por qué? Porque la naturaleza toda estamos buscando estudiarla, pero habrá siempre una parte que no la podemos explicar. Esto es lo que dice la ontología en el pospositivismo. Y la parte de la epistemología es dualismo, objetividad, pero se agrega una palabra que es modificada. Es decir, se abandona el dualismo en gran parte, ¿sí? Por ser imposible de sostener, es decir, no se podía sostener finalmente. Entonces, en el positivismo hay nuevas críticas, nuevos análisis, que dicen que, bueno, pues hay que abandonar algunas cosas, hay que dejar algunas tradiciones y hacer otras nuevas, particularmente la parte crítica, ¿sí? Para buscar que esa parte crítica se convierta en un guardián de la objetividad, ¿sí? Por eso siempre que buscamos aprender, leer sobre el paradigma positivista, vamos a encontrar de que va a estar junto con él una palabra que va a ser, pues vaya, muy conocidas, obligadamente a atenderlo, que se llama objetividad, ¿sí? Y la parte de las metodologías, bueno, pues también son experimentales, pero también hay manipuladoras modificadas, es decir, hay cuasi experimentales, que te permite a ti establecer una relación entre ellos, ¿verdad? Buscar el descubrimiento, descubrir, elementos nuevos que puedes ir integrando a las ciencias sociales y que contribuyen a una nueva teoría, en este caso fundamentar una nueva teoría, que es la teoría fundamentada. Sí, muy bien. Positivismo y positivismo entonces tienen una relación, pero no es lo mismo, ¿sí? No solamente por el tiempo, sino por las propias posturas ideológicas que existen.
Vamos ahora a explicar rápidamente esta parte que es de las ciencias a otras, de unas ciencias a otras. Recordemos que los preceptos positivistas, ¿sí? Estos paradigmas positivistas, nacen para hacer investigación, o se hacía investigación con ellas en las ciencias naturales. Y entonces, pero se dan cuenta que también están las ciencias sociales, que como te decía hace un momento, no necesariamente tienes a una flor, a un capullo, a un vapor que va saliendo de la naturaleza para estudiar, sino ahora tienes una persona, ¿sí? Y entonces hay escuelas de los investigadores positivistas o neopositivistas van a tomar las ciencias sociales como algo que sí se requiere también analizar, discutir, se requiere investigar y saber sobre ellas, pero no se busca crear un nuevo paradigma, sino que el mismo paradigma positivista que fue creado para las ciencias naturales se va a aplicar a las ciencias sociales. Y ahí está un elemento de mucho debate, ¿sí? Que nos vamos a encontrar al paso de los días. En toda lectura que tú tomes, seria y actual, vas a encontrar que hay una discusión sobre si ese paradigma, ¿verdad?, positivista es el que debe aplicarse a las personas, a conocer qué sucede entre las personas. Muy bien, entonces vamos ahora, el paradigma positivista pretende, vamos a hacer una concentración ya de algunas ideas, el paradigma positivista pretende verificar, ¿sí? Cuando está investigando, verifica. ¿Qué está verificando? Pues la pregunta, la respuesta que tiene a una pregunta de investigación, que es la hipótesis, predice, es decir, se adelanta, construye una serie de hipótesis para predecir lo que sucede ahí y después va a comprobar si efectivamente lo que estaba pensando es lo que encuentra en ese espacio de la realidad, ¿sí? Y a través de estas etapas está interpretando la realidad, ¿sí? Para ello plantea hipótesis, plantea preguntas de investigación, plantea objetivos, y también construye teorías, ¿sí? Este es el paradigma positivista. Ahora, hay preguntas básicas que hay que hacer. Preguntas de los tres tipos que decíamos hace un momento. Preguntas ontológicas. ¿Cuál es la forma en la naturaleza de la realidad? Y por lo tanto, ¿qué es lo que podemos conocer de ella? ¿Recuerdas que esto nos decía el positivismo, que no todo se podía conocer? Ok. Pregunta epistemológica. ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre quien conoce o busca conocer y lo que puede ser conocido? Es decir, ¿hay una relación entre ese que está conociendo y lo que busca conocerse, o no hay ninguna relación? Sí, son preguntas muy interesantes, de mucha profundidad. Y pregunta metodológica. ¿Cómo puede el investigador arreglárselas para averiguar si lo que él o ella cree puede ser conocido? Es decir, ¿cómo? O sea, hay preguntas que hay que hacerle a las epistemologías. Hay preguntas que nos debe resolver, nos debe contestar el paradigma. Muy bien. Hay métodos que se usan tanto cualitativos como cuantitativos. Puede ser apropiado para cualquier paradigma de investigación. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, si vamos a hacer un experimental, no necesariamente será cuantitativo. Es probable que también aplique para lo cualitativo. ¿Sí? Vamos a llegar ahorita en un momento. Y las cuestiones del método son secundarias frente al paradigma, ¿sí? Normalmente, si tú has hecho investigación, has dado cuenta que se te orienta o te orientas primero a ver el método en lugar de ver el paradigma. Entonces se sostiene por la gran mayoría de autores que primero hay que definir el tema del paradigma y el método debe ser parte secundaria, ¿sí? Es decir, primero hay que definir este sistema básico de creencias, de la visión del mundo, lo que nos guía como investigadores, y después vamos ahora sí a escoger un método. Claro que hay ciencias duras y blandas, ¿sí? Y aquí va a depender también es el tipo de ciencia
¿sí? Como para pensar cuál es el paradigma y cuál es el método que más acomoda para aplicarlo ahí. Las matemáticas, reina de las ciencias, ¿verdad? Se establece con ellos una diferencia entre ciencias duras y las ciencias sociales, las ciencias blandas. El positivismo, ¿verdad? Transformado en el curso de este siglo en pospositivismo, es decir, ya no había quien pudiera sostener igual el positivismo de aquellos siglos anteriores, sino que se transforma y se convierte en pospositivismo. Se concentra en verificar, ¿sí? Y comprobar la falsedad, pospositivismo, es decir, qué tanto estás falseando, puede ser falso lo tuyo o no. De hipótesis que son planteadas a priori, ¿sí? Es decir, las hipótesis son a priori. Antes de ir a campo yo planteé una hipótesis, es decir, fue antes de ir a campo. Y esa hipótesis, antes de ir a campo, la voy a ir a comprobar. En fin, hay una proposición, a veces matemática, que es cuantitativa, o de proposiciones fácil de convertirse en fórmulas matemáticas para establecer las relaciones funcionales. Por eso ya cuando lleguemos a la parte de la metodología vas a ver que hay métodos, ¿sí?, que son funcionales, ¿sí?, y que esos datos son de validación importante porque así lo exige justamente el paradigma con el que estás trabajando. El paradigma interpretativo, entremos a la otra parte del paradigma interpretativo, ¿verdad? También avanza con creencias básicas, ¿sí? No están abiertos a la comprobación en ningún sentido convencional, al contrario de un paradigma positivista, donde todo se comprueba, aquí no está sujeto a la comprobación. Investigas y dices, esto es lo que existe, y esto es la realidad, ¿sí?, encontrada con un procedimiento científico, ¿sí? Veremos enseguida. Entonces las respuestas dadas en todos los casos, dice este paradigma, son construcciones humanas, ¿sí? Es decir, son invenciones de la mente humana y están sujetas al error humano. Es decir, lo que tú estabas pensando como una hipótesis, pues óyeme, tú eres un humano y esa hipótesis puede que esté mal, que llegaste al final y estás descubriendo que esa hipótesis no era correcta. ¿Por qué? Porque es una construcción humana, sujeta a errores. Y se busca entonces entender y significar las relaciones que se establecen, ¿verdad?, entre los sujetos y estos sujetos con las realidades, cómo confluyen y cómo se articulan, cómo se construyen y reconstruyen escenarios sociales donde suceden cosas. Y allí es donde llega el paradigma a buscar descifrar los por qué, ¿verdad? Tratando de comprender ese proceso que se está dando o se dio, ¿sí?, en algún momento. Las ciencias humanas, en ciencias sociales, el término se usa para describir el conjunto de experiencias, creencias y valores. Estamos describiendo ahora el paradigma que no es positivista, ¿sí? Entonces, es interpretativo. Hay una serie de experiencias, conjuntos de experiencias, creencias y valores, también claro que sí, sí, porque somos personas, somos individuos, y el individuo percibe la realidad de una forma, sí, y por lo tanto responde a esa realidad como lo está percibiendo. Hay valores y sistemas de pensamiento, hay formas de pensar. Y entonces lo que tú estás aplicando en una investigación con el que lo está aplicando el compañero de lado, quizás los resultados no van a ser los mismos, porque tú traes una serie de valores y tu compañero trae otros, aunque estén en la misma aula, en el mismo espacio. Los valores o sistemas de pensamiento, decíamos, son muy importantes, ¿sí?, porque esto nos permite avanzar paso a paso con ello, ¿sí? Realizamos cualquier acción, ¿sí?, e incrementamos la entropía total del sistema. Entropía total conviene estudiarlo porque siempre habrá energías, habrá cosas que no estudiamos, que no aprovechamos y por lo tanto estamos entrando a un aspecto entrópico, ¿sí? Entonces, nunca terminamos de descubrirlo todo, ¿sí? Eso será muy importante considerarlo.
Bien, aspectos epistemológicos. Regresamos, recuerdas que te decía sobre la agenda griega. Esta agenda griega nos lleva a que tú regreses hacia estos debates que ya decíamos, estos debates que vienen desde los griegos, que son debates que desde aquellos tiempos hasta hoy cobran vigencia hacia el análisis de los propios fenómenos. El primero de ellos es racionalismo y empirismo. ¿Esto qué significa? ¿Sí? Si tú recuerdas, si tú ubicas que has estado en varios momentos en una discusión epistemológica, estarás recordando que por un lado estaban los racionalistas y por otro los empiristas, que esto corresponde a escuelas, ¿sí? Que los racionalistas decían o dicen que no puedes conocer las cosas si no razonas, si no tienes un razonamiento sobre ellas, ¿sí? Y por lo tanto no puedes descubrir nuevas cosas. Y el empirismo nos habla, dice, no, espérame, es que lo importante no es que razones o no, lo importante es que tengas una experiencia al respecto. Si llegas a tener una experiencia directa con el objeto, entonces estás en posibilidades de conocerlo y generar un descubrimiento, ¿sí? Cuando unos decían que no se ocupaba la experiencia, otros totalmente la experiencia, unos totalmente la razón y otros, en fin, se da un debate interesante, ¿sí? Y es el mismo debate, un debate similar hacia el idealismo y el materialismo, donde, por cierto, aquello de qué fue primero, el huevo o la gallina, aquí también qué es primero, la idea o la materia. Entonces, esta discusión inacabada, vigente todavía de la agenda griega, son aspectos epistemológicos que vienen consigo, ¿verdad?, con los paradigmas. Ok, vamos a los métodos. Los métodos que se derivan. Decíamos que la realidad es esa que está en nuestro exterior, ¿sí? Pero esto va a ser también cuestionado por muchos otros. Seneman, por ejemplo, dice que la realidad, sí, efectivamente, ahí está, pero no está dada, sino que se está dando, ¿sí? Ese está en constante movimiento. Y ese constante movimiento incluye también mi propia o tu propia interpretación de lo que está sucediendo. Para unos habrá algo que está pasando ahí y para otros no habrá nada, ¿sí? Entonces, a partir de ello se generan métodos, ¿sí? Se apoya también en las corrientes filosóficas, la hermenéutica y la fenomenología. Toda investigación que vamos a realizar, ¿sí?, estará a partir de la hermenéutica y la fenomenología. Es decir, estudiamos un fenómeno y estudiamos una narrativa, un discurso explicativo sobre tal cosa. La hermenéutica se apoya en la dialéctica, en la construcción del discurso para comprender y confrontar ese fenómeno en el mundo y armar juicios reflexivos. La fenomenología, por su parte, enfatiza en el ser y la conciencia. No descarta la experiencia, vivencias, interacción, la participación en un caso concreto y las relaciones que se establecen entre los propios sujetos con el objeto, ¿sí? Entonces, a partir de cada una de estas se generan los métodos. Por eso cuando hablamos de métodos, son muchos métodos, ¿sí? Y vamos hacia allá. Construcción del mundo social. Múltiples datos, diversas perspectivas y formas de darle sentido al mundo de la vida, ¿sí? Esto finalmente que sean puntos de llegada como investigadores. Hay miradas multimétodo, lo que brinda al investigador la opción de valerse de información diversa para dar posibles respuestas a su pregunta de estudio. Es decir, no hay una sola respuesta a la pregunta. Hay respuestas a la pregunta, ¿sí? El investigador se inserta como participante del o en el fenómeno sujeto a investigar, a estudiar. Este también va a ser un propio de un paradigma, el paradigma interpretativo. Es decir, aquí hay una gran diferencia. El paradigma positivista dice que tú lo veas desde lejos, desde fuera, lo que está sucediendo. Y el interpretativo dice, puedes verlo por fuera, pero vas a tener otro valor si es que lo ves desde dentro. Métete adentro para que puedas comprender
finalmente lo que está sucediendo ahí adentro. No solamente observarlo, sino comprenderlo. Ok, la otra, toma en cuenta las experiencias para el entendimiento del mundo y reconocen la configuración de la subjetividad. Es decir, tenemos que ir a buscar qué dicen otros, qué otras subjetividades existen, qué otras experiencias para este entendimiento del mundo, ¿sí? Y bueno, pues esto espero que te haya sido útil, que te sirva justamente para este trabajo de la investigación. Quiero regresar solamente a la parte que nos trae como central en este tema de los paradigmas. ¿Sí? Si nos vamos aquí desde el 2 y el 3, por ejemplo, estará siempre presente que hay dos paradigmas, el positivista y el interpretativo. ¿Sí? Y que habrá muchos métodos que se deriven en cada uno de ellos, y esto será otra temática. ¿Sí? Espero que te ayude, que esto te sirva para el paso siguiente que estás realizando en tu trabajo como investigador. Muchísimas gracias y bueno, pues seguimos dialogando.